Hola a todos de nuevo. Esta es la segunda parte del video explicativo de los temas de clase. El anterior apuntó sobre poder constituyente. El presente va a tratar reforma constitucional. De reforma constitucional tenemos que analizar la cuestión entendiendo varios temas anteriores. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, nosotros vimos que en su clasificación la nuestra resultaba ser rígida. Esto implicaba que de cara a la forma en que se puede reformar, su procedimiento es agravado, es decir, difícil, para decirlo de una manera más simple, alejado del poder constituido, es decir, alejado del gobierno, de modo que una mayoría circunstancial no pueda modificar la Constitución por sí mismo. Es decir, si necesitamos una modificación constitucional por los requisitos que vamos a ver a continuación, se requiere de acuerdos entre fuerzas políticas. Es decir, una sola fuerza política no tiene la suficiente fuerza para hacerlo, y esto es parte de la característica rígida. Si no, cada 4 años que tenemos un cambio de gobierno tendríamos una constitución nueva. Esto no ocurre. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional además es una solución que se da como último recurso. Es decir, es lo que para la medicina es una amputación, la reforma constitucional tiene la misma gravedad en un sistema político. ¿Por qué? Porque ahí están las reglas de juego. Entonces, no puede uno estar cambiando las reglas de juego todos los días. Esto va a hacer perder seguridad jurídica. Ese era el punto en cuando analizábamos las constituciones de tipo flexibles, que perdían esta característica de donde la seguridad jurídica se podía ver afectada por esta posibilidad de que un parlamento o un congreso pueda modificar a diario las leyes fundamentales. Entonces, en nuestro caso no es así, en nuestro caso es rígido, y esa rigidez también depende, en nuestro caso, de la buena aplicación de las reglas de formulación, las que nosotros vimos: generalidad, flexibilidad, ¿sí? Muchas reglas, todas en conjunto, pero algunas específicamente que después se traducen o nos permiten hacer interpretaciones de tipo dinámicos o progresistas. eh, Son las que influyen para que eso se sostenga la rigidez constitucional y que frente a una circunstancia dada no tengamos que recurrir a una reforma. Simplemente interpretamos la norma, vemos cómo se adapta al tiempo, como ocurrió con la expresión prensa oportunamente, eh, y entonces la Constitución mantiene su imperio y además no se hace necesaria su modificación. La reforma constitucional, en nuestro texto constitucional, está en el artículo 30. Las fuentes, si se quiere, de este artículo 30 la tenemos en la Constitución norteamericana, de Estados Unidos. En las bases de Alberdi también encontramos algunas cuestiones. En 1853, las características de nuestra posibilidad de reforma era que se podía reformar todo o parte de la Constitución. Había una cláusula que hoy podemos reconocer como pétrea, porque hablaba de la no reforma por 10 años. Además, le daba iniciativa al Senado, es decir, que si queríamos reformar, necesitábamos que desde el Senado surja la necesidad de reforma. O sea, el planteo de que hay que reformar la Constitución debía nacer exclusivamente en la Cámara de Senadores. Luego se establecían los 2 tercios, es decir, una mayoría agravada, 2/3 del Congreso para aprobar esta necesidad de reforma. También se incluía que debía ser modificada la Constitución a través de una convención constituyente convocada a ese efecto, es decir, que el Congreso no podía, ni puede hoy, ahora lo vamos a ver,
modificar la Constitución, sino que es a través de otro órgano, que este órgano, ¿cuál es? El llamado al poder constituyente derivado. Es decir, ahí está, se ve un poco la cuestión de lo que analizábamos en el video anterior. Lo que no había en 1853, pero sí es una fuente constitucional de Estados Unidos, es la ratificación posterior de las reformas. En la Constitución norteamericana, después del proceso de reforma, se necesita una ratificación posterior. Es decir, una vez que ya tenemos la Constitución modificada, esta tiene que ser ratificada. Esta cuestión nunca estuvo en la Constitución argentina, en 1853 no estuvo, por eso lo ponemos ahí tachado, pero es interesante conocer que esta cuestión sí está dentro de las características de la reforma en la Constitución norteamericana, de la cual nuestro artículo 30 tiene bastante que ver. Prestemos atención a qué pasa en 1860, cuando la incorporación de Buenos Aires termina de dar nacimiento a la Constitución Nacional Argentina, y fijémonos las cosas que quedan y las que no. La cuestión de todo en parte queda, se elimina la cláusula pétrea de no reformarla por 10 años, se elimina la iniciativa del Senado y queda todo lo demás en cuanto a las mayorías del Congreso y la convención convocada. La iniciativa del Senado queda fuera y la cláusula pétrea de no reforma también queda fuera. Ahora, ¿qué dice nuestro artículo 30 de la Constitución Nacional? Lo que primero dice es que la Constitución Nacional puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Es decir, que el poder constituyente derivado podría ser convocado para modificar toda la Constitución o parte de ellas. Aquí es donde se puede entrar en alguna discusión doctrinaria, donde algunos doctrinarios sostienen que hay ciertos artículos de la Constitución que son pétreos y que no podrían ser modificados, como por ejemplo el artículo 1. Pero cuando lo contrastamos con el artículo 30, aquí la Constitución establece que puede ser modificada toda o en alguna de sus partes. Establece además que para reformar la Constitución necesitamos que exista una declaración de necesidad. Es decir, estamos hablando de una expresión que va a quedar en manos del Congreso, en donde se va a declarar esa necesidad de reforma. Si el Congreso va a tener que declarar la necesidad de reforma, que se evidencia qué cosas deben ser modificadas o qué cosas entiende que deben ser modificadas. Luego establece una mayoría agravada, 2/3 partes, al menos, dice la Constitución, de sus votos. Luego vamos a hacer hincapié en 2/3 partes para seguir entendiendo cómo se analiza, y la convención convocada al efecto. Es decir, que no va a poder realizarse la modificación de la Constitución sino a través de una convención convocada al efecto, dice el artículo 30 de nuestra Constitución. ¿Cómo sería el procedimiento? El primer paso está en cabeza del Congreso Nacional. Para eso se necesitan 2/3 del Senado Nacional y 2/3 de la Cámara de Diputados. Es decir, tanto diputados como senadores deben aprobar esta necesidad de reforma por 2/3 de votos. Ahora, la declaración de necesidad, ¿qué es? En ella se establecen los puntos que se quieren o se entienden que se deben reformar, el plazo, el lugar donde se van a reunir los convencionales constituyentes para debatir y votar las reformas, y el presupuesto que se les asigne para todo su desenvolvimiento. Es decir, acá tenemos que entender que lo que va a hacer esta declaración de necesidad es fijar las bases, los puntos, no solamente de la reforma, sino además va a indicar el plazo, pueden ser 90 días, puede ser un plazo mayor, pero tiene que estar estipulado el plazo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el poder constituyente tenía una característica que era ser extraordinario? Bueno, acá se ve.
no es ordinario, no puede estar, por ejemplo, en vigencia los 365 días de cada año. Entonces, este plazo nos hace dar cuenta de aquella característica. Es decir, por 90 días se tienen que poner de acuerdo o no y tienen que definir o no ese grupo de personas, que vamos a ver quiénes son, para generar la reforma constitucional. Una vez tenida esta cuestión, el tercer punto es que se va a convocar a esa convención constituyente. La convención constituyente la convoca en la misma declaración de necesidad, se va a llamar a elecciones y ahí aparece el Poder Ejecutivo, que hasta acá no figura, en el artículo 30 no se establece, pero cuando el Congreso Nacional establece elecciones, quien organiza las elecciones en nuestro ordenamiento legal es el Poder Ejecutivo. Es la única intervención que tiene, organizar la elección. En esa elección, el Poder Ejecutivo nos va a convocar a todos aquellos que estamos dentro de lo que se conoce como cuerpo electoral, es decir, todos los que podemos votar. Y en esas elecciones lo que vamos a hacer nosotros es votar a los convencionales constituyentes. Es decir, cuidado con este punto porque es interesante para terminar de definir. ¿Se acuerdan del Poder Constituyente derivado? Que lo podíamos convocar para que tome la tarea de modificar una constitución. Bueno, lo que estamos haciendo ahí con las urnas es exactamente eso, convocarlos. ¿Y quiénes son los convencionales constituyentes? Lo que en nuestro caso las personas que integran el cuerpo electoral decidan, es decir, a través del voto. Se vota igual que en general, hasta aquí se han votado igual que se votan diputados nacionales, en general suele ser un número mayor a lo que se elige para diputados nacionales, pero es la misma forma, es decir, nosotros vamos a observar una lista, un partido político nos va a presentar sus candidatos, van a ser muchos candidatos, y nosotros vamos a votar igual que cuando vamos a votar diputados. Cuando se obtenga el resultado de la elección, en general, por ejemplo, en la última se aplicó el sistema DONT en 1994, y cómo se hizo. Entonces cada partido político tuvo una cantidad X de votos y eso representó una proporción de convencionales constituyentes. De ahí se genera un grupo de personas y ese grupo de personas son las que arman luego la estructura de la convención constituyente. Las elecciones convencionales lo que nos va a traer es a candidatos, como hablábamos recién, de cada partido, y lo que tenemos que identificar acá es, bueno, pero ¿quiénes pueden ser candidatos para que generen esta convención constituyente? Lo que tenemos que tener en cuenta acá, porque el artículo 30 de la Constitución no establece nada sobre este punto, es cómo interpretamos de una manera sistemática la Constitución y llegamos a un resultado que esté de acuerdo a ella. Es decir, si nosotros observamos el preámbulo de la Constitución argentina actual, que arranca con "nos los representantes del pueblo de la nación argentina", ese "nos los representantes" se asemeja a la calidad que revisten los diputados nacionales, porque son representantes también del pueblo de la nación argentina. Por lo tanto, se entiende que uno de los requisitos aplicables para los candidatos a convencional constituyente es que responda a los requisitos mismos del artículo 45 de la Constitución para ser elegidos diputados de la Nación. Y en consecuencia vamos a encontrar quienes no pueden o cuáles son las incompatibilidades en aquellos casos donde no podrían ser candidatos para estos cargos. Y lo que vamos a encontrar es que no podrían aquellos que ejercen funciones judiciales de la nación o de las provincias, no podrían aquellos que ejercen la presidencia, vicepresidencia, funciones de ministros o integran el Poder Ejecutivo Nacional, aquellos que tienen cargo de gobernador o legislador provincial, aquellos que ejercen cargo de legisladores nacionales, aquellos que revisten la condición de eclesiásticos regulares o a criterio de la Convención están alcanzados por alguna inhabilidad legal, física o ética, quienes ejercen la Auditoría General de la Nación, la función de defensor del pueblo
o son miembros del Consejo de la Magistratura. No son estas incompatibilidades absolutas, porque las personas alcanzadas por ellas podrían renunciar a sus cargos para poder presentarse como candidatos a la convención. Y de hecho, en nuestro caso, en 1994 tuvimos muchas personas que eran legisladores nacionales, es decir, que estuvieron en el proceso que se conoce como preconstituyentes en cabeza del Congreso Nacional, es decir, en este punto 2 de la declaración de necesidad, y después se presentaron como candidatos para ser convencionales. Esto no puede ser tachado desde un punto de vista jurídico, pero desde otros aspectos merecería una tacha, porque la Constitución deja bien claro que el Congreso Nacional, que es el que declara la necesidad de reforma, no puede adjudicarse luego la reforma en sí mismo. Entonces, si una persona fue legislador y votó la declaración de necesidad de reforma, no tendría sentido que no respete la división que la Constitución hace en este proceso y luego se termine presentando como un convencional constituyente. Pues bien, en Argentina eso pasó. Bueno, una vez que la convención constituyente ya está resuelta, es decir, la gente eligió, las personas eligieron y en consecuencia quedó un grupo de personas conformando la convención, ¿qué va a hacer la convención? Darse su propio reglamento, es decir, que van a generar un documento a través del cual van a dar las reglas de conducta y las reglas que van a seguir en las discusiones, en la votación, etcétera, etcétera. Van a sesionar o deliberar, es decir, se van a reunir en grupos y van a tratar los temas que la reforma estableció, que la necesidad de reforma estableció, y finalmente van a tener una gran potestad, porque no están obligados a reformar la Constitución. Este grupo de personas, esta convención constituyente que es elegida por el cuerpo electoral, puede definir que no es necesaria ninguna reforma. Por ejemplo, si queremos ir a ese caso. O puede definir que sí, que debe ser reformado, y ellos van a darle el contenido a esa reforma. Es decir, aquí vemos que el poder constituyente, a pesar de ser derivado y de estar limitado a lo que el Congreso estableció en esa declaración de necesidad, tiene un poder soberano importante. Es decir, puede decir, bueno, voy a modificar, pero esto va a quedar escrito de esta manera. Va a terminar siendo de esta manera. No puede ser condicionado por el Congreso Nacional, porque si no estaría revistiendo el Congreso las dos facultades, ¿no? Solamente la preconstituyente y también la constituyente. La cuestión del proceso de reforma nos lleva a poder ver dos cuestiones bien separadas en cuanto a las funciones que la Constitución enmarca para la reforma constitucional. Podemos observar que hay dos funciones. Una se la conoce como función preconstituyente. Esa función preconstituyente está en cabeza del Congreso Nacional, porque es el que inicia la discusión y en todo caso incluso aprueba esa declaración de necesidad de reforma. Pero queda ahí, no puede luego atribuirse una facultad que no tiene y modificar la Constitución. Para eso está la función constituyente propiamente dicha. Fíjense aquí, acá tiene que quedar muy clara esta división. Una cosa es la función preconstituyente en cabeza del Congreso Nacional y otra cosa es la función constituyente que determinará una nueva constitución o reglas constitucionales distintas, pero en cabeza de otro órgano. Y en este caso estamos hablando de la Convención Constituyente. Otro de los puntos que quedan vistos en el proceso de reforma constitucional es cuando la Constitución habla de declaración de necesidad de reforma, lo establece de esta manera. Si hago una interpretación literal, que es la que ya hemos visto antes, que era ceñirnos al significado de la palabra, claramente la declaración es una declaración, nada más, es decir, un documento en donde se expresa el Congreso que es necesaria una reforma.
Ahora bien, las reformas constitucionales en Argentina siempre fueron hechas por ley. Entonces se generaba este debate de, ¿pero es una declaración o es una ley o cómo sería? Lo que encontramos es que con una interpretación de tipo sistemática podemos observar, primero vamos a identificar que si hacemos una interpretación de tipo sistemática, es decir, entendiendo la Constitución como un sistema y no como normas aisladas, vamos a encontrar que el Congreso Nacional no solamente emite leyes, también emite declaraciones. Hay declaraciones como puede ser las del artículo 23, cuando se declara el estado de sitio, por ejemplo. Hay una declaración de estado de sitio. También en la cuestión del juicio político, en el artículo 53-60, también hay una cuestión de declaración. No estamos hablando, ahí no estamos hablando de una ley, es decir, cuando el Congreso Nacional realiza un juicio político a un funcionario determinado, no está haciendo una ley. La consecuencia de ese debate en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, que termina, por ejemplo, expulsando a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso no es una ley. Entonces el Congreso no necesariamente elabora normas jurídicas, legales, leyes, sino que además también hace declaraciones. Ahora, ¿cómo se resuelve esta cuestión? La Constitución claramente establece que una declaración es lo que se necesita. Si tenemos en cuenta que se solicita una mayoría de 2/3 y además que el Poder Ejecutivo no forma parte del proceso de reforma, sino hasta el momento que se organiza la elección, pero dentro del proceso preconstituyente, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no existe, no figura en la Constitución, la cuestión de que sea una declaración tiene sentido, porque si es una ley, el Congreso va a tener su labor, pero después va a tener una participación en el Ejecutivo porque tiene que promulgar, puede vetar. Entonces, esto de que sea una declaración guarda sentido con la estructura mismo del artículo 30. A posterior de eso, la realidad nos dice, sí, está bien, pero siempre fueron hechas por ley. ¿Y por qué? En realidad acá la cuestión de que le han dado nuestros diputados y senadores un formato de ley es porque la declaración de necesidad, los puntos, las cuestiones que ya vimos que el plazo, el lugar, el presupuesto, eso lo puede establecer por una declaración. Ahora, cuando el Congreso necesita realizar una convocatoria de elecciones, ahí ya la cuestión es distinta. Se necesita una ley que ponga en funcionamiento el sistema electoral para la elección de estas personas y por tanto, para no hacer una declaración y una ley después, lo que se hace es una ley en conjunto que contiene la declaración de necesidad y por eso sale en un formato de ley. Claramente que al hacer esto habilita al Ejecutivo a un veto, ¿no? Un veto parcial. Pero vamos a ver después con el tema de las mayorías cómo esta cuestión del veto presidencial queda un poco al margen de lo que puede pasar. En cuanto a la actuación de las cámaras, ahí también hubo en un momento un debate respecto de Congreso, porque la Constitución, el artículo 30, habla del Congreso. Entonces, ¿cuál fue la duda que surgió? Es decir, ¿de qué hablaban cuando decían Congreso? ¿De que las cámaras tenían que estar reunidas en una asamblea o que tenían que trabajar por separado? Y para eso nosotros echamos mano a las dos reglas de interpretación, la semántica y la sistemática en particular, porque con la semántica vamos a entender el término Congreso. El Congreso, para nuestra Constitución, es un órgano bicameral. Entonces, si es un órgano bicameral, no es una asamblea de dos cámaras unidas, sino que justamente es un órgano que está dividido en dos cámaras. Por tanto, aquí empieza a establecerse la coherencia de que la actuación de las cámaras en cuanto a la reforma debe hacerse por separado. Si la Cámara de Diputados sesiona por un lado y la Cámara de Senadores sesiona por otro. Al margen de esta cuestión, también tenemos que analizar como un todo, y si nuestra Constitución se establece un sistema rígido de reforma, mal podríamos decir que el Congreso debería estar unido en asamblea para lograr una reforma constitucional, porque eso quitaría peso
a la Cámara de Senadores por la cantidad de miembros que tiene, que es menor a la de diputados, y perdería peso de decisión. Lo vamos a ver también con las mayorías eso. Y para sumar todavía y aprovechar esta cuestión de este tema para traer aquí las reglas de interpretación, para que ustedes puedan ver que esto que parecía una teoría de regla de semántica, sistemática, no es una cuestión abstracta, es una cuestión que se aplica y nosotros acá estamos viendo efectivamente cómo se usa la interpretación constitucional. No solo la semántica, como hicimos recién con el término Congreso, sino que ahora también la sistemática. Entonces, cuando yo voy a una interpretación sistemática y busco en la Constitución otros artículos donde hable del Congreso, me voy a topar inmediatamente con el artículo 4, donde establece que el Congreso es el que tiene las facultades para imponer los tributos en la República Argentina. Lo mismo va a pasar con el 17, el 29, el 100. Cuando se habla de Congreso, en la Constitución no se habla de un órgano en asamblea, y justamente cuando nosotros analizamos, por ejemplo, cómo se puede crear un impuesto, ese impuesto debe crearse primero, debe nacer en la Cámara de Diputados. Artículo 52, perdón. Y después, para ser aprobada una ley, necesita la intervención de ambas cámaras. Con lo cual, si vamos analizando estos artículos, nos vamos dando cuenta que el convencional constituyente usó el término Congreso para referirse a este órgano bicameral y que actúa en sus cámaras de manera separada. Y no solo eso, sino que si seguimos analizando la Constitución nos vamos a topar con artículos como el 99 inciso 8 o el 93, donde establece la misma Constitución cuándo debe ser el Congreso puesto a trabajar de manera asamblearia o conjunta. ¿Cuándo y cuándo vemos que el Congreso está reunido en asamblea? Cuando jura el presidente de la Nación por un mandato nuevo, cuando le aceptan la renuncia a un presidente de la Nación porque renunció, cuando el presidente de la República da inicio a las sesiones ordinarias del Congreso. En cada uno de estos casos la Constitución establece el Congreso reunido en asamblea, lo especifica. Por lo tanto, esta cuestión de la actuación de las cámaras, ¿cómo es? ¿Reunida en asamblea o separadas? La respuesta aquí, entendemos tajantemente clara, es separadas. Las cámaras del Congreso, cuando hay una cuestión de reforma constitucional, actúan separadas. Quórum y mayorías. Cuando hablamos de quórum, que el quórum es la cantidad mínima de personas que debe haber en un cuerpo colegiado para que éste pueda entrar a sesionar, particularmente esto lo evidenciamos en el Congreso, ¿no? Los famosos 129 diputados sentados, por ejemplo. Cuando existen la mitad más, o sea, más de la mitad de presentes, es donde existe quórum. Esto es para leyes normales. Pero cuando hablamos de reforma constitucional, la Constitución establece que para poder darse la declaración de necesidad necesitamos 2/3 al menos de sus miembros. Entonces el quórum para el caso de una reforma constitucional se va a establecer en los 2/3. No podemos iniciar una discusión de reforma constitucional si no llegamos a la cantidad de presentes mínimas que la Constitución exige para que luego vote esa y apruebe, por supuesto, ¿no?, esa necesidad de reforma. Eso en cuanto al quórum. En cuanto a las mayorías, la discusión que se presentó en algún momento fue 2/3 de los presentes o la totalidad de los miembros. ¿Qué diferencia hay acá? Los presentes es, por ejemplo, si yo tengo quórum, fíjense acá que en esto, yo sé que la matemática, el derecho no se lleva muy bien, pero estos son muy simples los gráficos, y es más, para hacerlo simple, utilicé 100 personas, por ejemplo. Si el Congreso, en vez de tener la cantidad de personas que tiene, tendría 100 miembros totales, que no, para el ejemplo para graficárselos. Obviamente esto no es así, no son 100 diputados, son más, son 257. Pero 100 diputados. Si fueran el 100%, como dije recién, el quórum los lograríamos con 51.
¿sí? Más de la mitad. Si hay 51 personas sentadas, tengo quórum, más de la mitad. Si solamente van esas 51 personas y me habilitan la discusión, yo necesito nada más que 34 personas votando sobre 51 para lograr esos 2/3 de los presentes. Cuidado con ese término, de los presentes. Observen qué poquito, ¿no? Porque si decimos son 100 personas y yo con 34 estoy aprobando, por ejemplo, una necesidad de reforma, parece que esto no condice con la cuestión de la rigidez constitucional nuestra. Y vean qué pasa cuando yo hago el análisis desde el punto de vista de la totalidad de los miembros. Si son 100 y yo necesito 2/3 de la totalidad de sus miembros para tanto aprobar como para tener quórum, estamos hablando de que necesito 66 personas sentadas y votando afirmativamente. ¿Observan la diferencia? Es clara aquí. En un caso, si yo quiero decir o quiero interpretar que los 2/3 que habla la Constitución es de la totalidad de los miembros presentes, sobre 100 necesito 34 personas. En cambio, si yo digo no, la Constitución establece 2/3 al menos de sus miembros, entonces entiendo que está hablando de la totalidad de los miembros de esa Cámara, y si fueran 100, estoy hablando de 66 personas. Está claro que para una interpretación restrictiva, como es en este caso, en pro de salvaguardar la característica rígida de nuestra reforma constitucional, voy a estar a la solución de que la mayoría que preciso para la reforma constitucional son los 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. De todas maneras, esta cuestión se zanjó cuando en la reforma de 1994 se incorporó el artículo 75, inciso 22, donde se establece la posibilidad de que se incorpore a la Constitución un tratado internacional y se le dé jerarquía constitucional. ¿Y qué dice la Constitución en ese artículo 75, inciso 22, como requisito para incorporar un tratado de derechos humanos a la Constitución para darle jerarquía constitucional? El requisito que establece es que debe ser votado afirmativamente esta incorporación por los 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso. Con lo cual acá se zanjó la cuestión, porque para que yo incorpore un tratado internacional que resulta complementario de la Constitución Nacional, necesito 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Claramente ya no puedo decir que para reformar la Constitución, que es todavía más gravoso, voy a necesitar menos, es decir, voy a necesitar a los 2/3 de los presentes. ¿Se entiende? Con el 75, inciso 22, quedó clara y ya no hay posibilidad de discutir sobre este punto de los presentes o la totalidad de los miembros. Porque al establecer esto para un acto que es de menor dimensión, si bien es muy importante, cuidado con no entender que estoy sacándole mérito, pero una cuestión que incorpora un tratado y le da jerarquía constitucional, se debe entender que es un acto de menor efecto que modificar toda la Constitución, por ejemplo. Entonces, la solución a esta pregunta es 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Bien, ahí tenemos todavía más ejemplos de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De la sistemática, artículo 40 y 75, inciso 22. Esto respalda la cuestión de la incorporación de los tratados internacionales a la cuestión que estamos tratando. Bien, ya tenemos una reforma realizada, por ejemplo. Estamos en proceso de, también puede ser otra cuestión. Y aparece un tema que es el control de constitucionalidad de la reforma. Es decir, ¿qué pasa después que se reformó? ¿Se acuerdan en pantallitas anteriores donde hablábamos de que en Estados Unidos estaba esta cuestión de la ratificación posterior y que acá en Argentina no? Bueno, ahí tenemos un detalle donde encontrar que al no haber una ratificación posterior, si surge un problema,
o es necesaria una interpretación respecto del proceso de reforma, ¿quién lo va a llevar adelante? Pues en Argentina se han dado casos que se han judicializado, es decir, que el Poder Judicial ha tomado nota de algunas cuestiones. Por ejemplo, en 1994, la declaración de necesidad de reforma es la ley 24309. Ustedes la pueden buscar en Infoleg, pueden verla. No sé si en el campus está, si no voy a ver de subirlo, pero yo tenía como una especie de apunte hecho sobre la norma para que ustedes no vayan más o menos a los puntos importantes de esa ley. Más que nada para que puedan ver que existe esto, que no es una teoría, es decir, que todo esto que estuvimos hablando después se plasma efectivamente en una norma. Y en la 24309, lo que atacó, en este caso Romero Félix, que fue contra el Estado Nacional mediante un amparo, era sobre dos artículos de esa ley. El artículo 2 y el artículo 5 de la ley. El artículo 2 de la ley 24309 se conoce como el núcleo de coincidencias básicas. Ese núcleo de coincidencias básicas tiene que ver con los puntos que el Congreso entendió que debían modificarse. No hay que perder de vista aquí que ese núcleo de coincidencias básicas requirió de un acuerdo de las dos fuerzas políticas más importantes en aquel momento en la República Argentina, que fueron el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, en el famoso Pacto de Olivos, donde lo que hicieron las dos personas que tenían la representación de estos partidos, se pusieron de acuerdo en los puntos a reformar. ¿Se acuerdan esto de la rigidez constitucional y que quedaba lejos, apartado del gobierno? Bueno, acá se ve claramente, para poder avanzar sobre la reforma se tuvieron que hacer acuerdos de varios partidos políticos porque uno solo no puede alcanzar esa mayoría de los 2/3, entonces necesitaron ese acuerdo. Y de ese acuerdo, de ese Pacto de Olivos, surge este núcleo de coincidencias básicas que después se expresa en la ley. La cuestión que planteaba Romero Félix es que este núcleo de coincidencias básicas está bien, estaba ahí, pero el artículo 5 establecía una cláusula que se conoció cláusula cerrojo. ¿Por qué? Porque le decía a la Convención Constituyente que el artículo 2 debía ser modificado íntegramente, o sea, respetado íntegramente, o no se reformaba nada. ¿Qué vio acá Romero Félix? ¿Y qué vemos nosotros también en este punto? Algo que en principio no debería ocurrir, que el poder constituido, en este caso el Congreso de la Nación, puede en su función preconstituyente decir los puntos que se deben modificar, como bien hizo en el artículo 2, pero lo que no puede es convertirse en el mismo el poder constituyente y establecer lo que se va a modificar. Y si lo hace, la convención debería tener la potestad de no cumplir con eso, porque es suprema, o sea, tiene las mismas condiciones después del poder constituyente. Pero acá la ley lo establecía de esta manera. El artículo 2 decía qué había que modificar, el artículo 5 decía todo esto se modifica íntegro o no se modifica nada. Observado esto por Romero Félix hace el amparo. ¿Y qué ocurrió en el medio? ¿Cómo se resolvió esta cuestión? Él entendía que esto era inconstitucional porque se estaba el Congreso arrogando funciones constituyentes que no le corresponden. Por consecuencia de esto, se llevó adelante este análisis judicial. ¿Qué dijo la justicia? ¿Cómo se salvó la cuestión? Ustedes vieron conmigo recién que la Convención Constituyente se da su propio reglamento. ¿Recuerdan? Establece cómo se van a reunir, cómo se van a tratar, cuáles son las normas de conducta y cómo van a votar las cuestiones. Bueno, resulta que la Convención Reformadora, cuando hace su reglamento interno, incorpora al reglamento interno de la Convención la famosa cláusula cerrojo. Es decir, que se hace, se quiere, eco de lo que decía el artículo 5 y lo establece como una norma propia de la Convención Reformadora. Por lo tanto, la justicia entendió que no caía en abstracta la cuestión porque fue la misma convención en su potestad absoluta de tomar esta forma de reforma, esta cláusula cerrojo,
para sí misma. Es como que la misma convención se autoimpuso esta cláusula cerrojo. En el caso de Polino Héctor, que no es el señor que nos da chismes en la televisión, es otra persona, un diputado nacional, contra el Poder Ejecutivo Nacional. En esa causa, lo que ocurrió fue que cuando se discutió la necesidad de reforma, en una de las cámaras se estableció que los senadores deberían durar 4 años en su función. Recordemos que los senadores antes de la reforma del 24 duraban 9 años en el ejercicio del cargo. Uno elegía un senador y por 9 años esa persona era senador nacional. La reforma constitucional entendió que esa cantidad de años era excesiva y debía ser reducida. La Cámara de Diputados entendió que debía ser de 4 años. Pero la Cámara de Senadores no estableció ningún plazo. Entonces, ¿qué pasa? En un proceso de ley normal, cuando una Cámara dice una cosa y la otra modifica, porque establece algo distinto, el proyecto vuelve a la Cámara anterior para que se llegue a un acuerdo si se va a mantener un texto o el otro. Esto no pasó en la ley 24.309 y es lo que Polino intentó impugnar ante la justicia. Es decir, esto salió mal porque una Cámara dijo una cosa, la otra dijo otra, no volvió el proyecto y por tanto entendió Polino en ese caso que estaba mal esta cuestión. ¿Qué le dijo la justicia? Que como se trata del ejercicio del poder preconstituyente y el contenido de los artículos no tiene ninguna... no tiene carácter obligatorio para la convención, no tiene sentido que una Cámara haya establecido una cosa y la otra, porque en definitiva el texto constitucional posterior lo determina la convención y no el Congreso. De esa manera se zanjó la cuestión en el caso de Polino Héctor. En los casos Fait y Schifrin, observen los años, ¿no? Porque Fait en 1999 logra una declaración de certeza que estuvo vigente lo que la Corte estableció ahí por 16 años. ¿Y qué pasó con la cuestión Fait? La ley de reforma de 1994 no contenía una modificación al artículo 110 que ven en pantalla. Ven el 99, inciso 4, y ven el 110. El 110 es el que dice que los jueces de la Corte Suprema conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Es decir, que no tiene un plazo de vigencia, se surge de este mismo artículo. Conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Mientras los jueces tengan buena conducta, serán jueces. Esto dice el 110. El 110 no estaba dentro de los artículos que la Convención podía reformar. Y sin embargo a esto, el artículo 99, inciso 4, que fue producto de la reforma, que sí se podía modificar, estableció que los jueces, cuando llegan a los 75 años, deben volver a obtener un nuevo nombramiento. El artículo 99, inciso 4, es el artículo en donde se establece cómo son elegidos los jueces. En su caso, lo que dice es que son elegidos por el presidente con el acuerdo del Senado, con 2/3 de los miembros presentes en este caso. Observen esa aclaración ahí. Es decir, ¿cómo se elige un juez de la Corte, por ejemplo, ¿no? Pero le agregaron este párrafo donde estableció un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener el cargo a cualquiera de estos magistrados una vez que cumplan los 75 años. Esto modificó, entendió Fait, el artículo 110 de la Constitución, porque en uno me dice que yo tengo un cargo vitalicio porque mientras dure mi buena conducta soy juez, y el otro me establece un límite temporal por edad. Y la ley de reforma de 1994 estableció que cualquier cuestión que se alejara o cualquier artículo, si se modificaba un artículo que no estaba en el núcleo con ciencias básicas, como resultado iba a ser nulo de nulidad absoluta e insanable.
Esto lo decía la misma ley. Y en el caso Fait se definieron por esa cuestión. Establecieron la nulidad de la cláusula del artículo 99, inciso 4, en cuanto a esta cuestión de la edad. Entonces los jueces, como sabemos que las causas judiciales son con efecto para aquella persona que la interpuso, es decir, interpartes, cada juez que llegaba a los 75 años hacía su proceso de declaración de certeza y pedía que se aplique la doctrina Fait, es decir, la jurisprudencia que había logrado en el fallo Fait. Y los procesos de todos los jueces iban siendo todos iguales. En 1999 pasaron 16 años en donde la justicia siguió repitiendo lo mismo del caso Fait, hasta que llega una composición de una corte distinta, esto hay que aclarar. El caso Schifrin llega a la corte y la corte establece absolutamente lo contrario a lo que se estableció en el caso Fait. Y la corte dijo, esto es muy sintetizado, ¿no?, que se declaraba la validez de la cláusula del artículo 99, inciso 4. Es decir, que la parte donde dice que un magistrado llega a los 75 años y tiene que necesitar un nuevo acuerdo, para la corte en 2017 esa cláusula estaba vigente y debía ser respetada como tal. Por lo tanto, a partir del caso Schifrin, los jueces que empezaron a hacer su declaración de certeza por cumplir los 75 años, en vez de aplicarle el caso Fait, le están aplicando hoy día el caso Schifrin. Perfecto. Espero que haya sido claro, espero que sirva. Quedo a disposición para consultas, para dudas, para críticas también respecto a esto. Estamos aprendiendo todos prácticamente con estas cuestiones. Nuestro interés es que esto se pueda entender, tenga algún dinamismo, más allá de que esto está grabado, pero a ver si podemos lograr de alguna manera eso. En la casilla constitucional de elementos va a haber una nueva actividad, así que pueden mandar un mail ahí y van a obtener como respuesta automática una nueva actividad que va a contemplar preguntas de la clase 1, 2 y esta clase también, como para que se autoevalúen en el conocimiento de estos temas. También queda en el campus virtual una guía de preguntas para que ustedes puedan estudiar el texto a la par de con este video que intenta explicar la cuestión desde la lectura de la bibliografía del curso. Y quedamos a entera disposición. Muchas gracias. Será hasta la próxima.